Buen día, nosotros somos el equipo número 3, conformado por Karina Hernández Villar, Andrés Orihuela García y Ilusión Eugenia Ramos Soberanes. El día de hoy les vamos a presentar el tema número 29 del apartado de ginecología, el cual corresponde a la mortalidad materna, epidemiología, riesgo y estrategias para su reducción, así como el tema 30, consejería genética. Iniciando con las principales causas de muerte materna, que corresponden al tema de mortalidad materna, encontramos que la mortalidad materna es aproximadamente el 75% de las muertes de decesos a nivel mundial, de acuerdo a la OMS en el 2019. La definición de la muerte materna es como aquella muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de las 42 días después de su terminación por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o incluso su manejo. En cuanto a la etiología, como les comentaba, en el 2019 la OMS reporta que el 75% de las causas a nivel mundial pueden ser por muerte materna, y dentro de las principales causas encontramos la hemorragia grave, las infecciones, la hipertensión gestacional. En estas encontramos la preeclampsia y la eclampsia como entidades nosocomiales que afectan a las embarazadas, las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos. Dentro de los indicadores que podemos utilizar para estudiar lo que es este fenómeno, la muerte materna, y la cual trae una grave consecuencia a nivel nacional, podemos encontrar tres. El primero de ellos, la razón de mortalidad o RMM. Esta es una relación entre el número de muertes maternas por el número de nacidos vivos entre cada 100,000 habitantes. También podemos encontrar otro indicador, el cual es la tasa de mortalidad materna o TMM. Esta de igual forma es una relación entre el número de muertes entre las muertes maternas, entre el número de mujeres en edad reproductiva por cada 100,000 mujeres. Y por último encontramos el riesgo de defunción materna. Esta básicamente es la probabilidad de que una mujer menor a 15 años acabe muriendo por causa materna. Ahora bien, comenzaremos con la estadística que tiene por ende dar unas cifras acerca de la muerte materna. En este caso, en la primera figura encontramos la tendencia de la mortalidad materna en lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, de una fecha que inicia en 1991 a 2005. En este periodo podemos encontrar que existe una muerte de aproximadamente al inicio, en 1991, de 45 mujeres. Después de esto vemos un descenso en lo que son las gráficas, y posteriormente hay un ascenso en lo que es el año 2000, para más o menos acabar en el 2005 con una incidencia de 27 muertes por cada 100,000 mujeres en lo que es la atención a las mujeres en edad reproductiva en el IMSS. Continuando con otra gráfica, en esta podemos observar el total de muertes maternas en el periodo comprendido entre 1990 al 2010. En un periodo comprendido en el año 1990, aproximadamente se reportaron 60 muertes maternas, las cuales fueron en ascenso o descenso de acuerdo al año, como se observa en la gráfica, hasta llegar al 2010, en el cual se observa un aproximado de 50 muertes maternas entre más o menos 1,300 mujeres. Por eso es importante la estadística para conocer lo que son las razones de la muerte materna a nivel nacional. Continuando de nuevo con una tabla, en esta podemos observar la mortalidad materna según la causa. Esto de acuerdo al estadístico del IMSS de 1991 al 2005, en el que observamos que la principal causa de muerte fue la preeclampsia-eclampsia, con un aproximado de 38% en el periodo comprendido entre 1991 a 1997 y un aproximado de 36.8% entre 1998 a 2005. En este caso se observa, como les reitero, la preeclampsia fue la primera causa de muerte, la cual fue la principal complicación, hasta llegar a lo que son algunas otras lesiones propias de lo que es el evento obstétrico, como podría ser el trauma obstétrico, el accidente anestésico, incluso algún trastorno del hígado o la coriamnionitis. Ahora bien, en esta figura podemos encontrar las principales causas de mortalidad materna en México en el periodo comprendido entre el 2005 al 2007. Como podemos corroborar en esta gráfica, de igual forma la enfermedad hipertensiva del embarazo son de las principales causas de muerte en el 2005 con 322 mujeres, en el 2006 344 y en el 2007 278. Hasta incluso podemos encontrar la menor causa de muerte asociada, en este caso pues son muertes obstétricas de causa no específica. Sin embargo, no hay una aclaración acerca de cuál es, en este caso es el reporte, pero podemos observar las demás entidades o patologías que representan las alteraciones que pueden llevar incluso a la pérdida de la mujer durante su
pues sí, durante el periodo de parto y el periodo comprendido después a ello. Asimismo, en estos dos cuadros que podemos observar, en el cuadro 2 se observa lo que es el porcentaje de muertes maternas según el número de embarazos. Esto de acuerdo a las atenciones del IMSS de 1991 a 2005. Aquí destaca que las mujeres con 1 a 3 gestas tuvieron en el periodo de 1991 a 1997 59 muertes, y del 98 al 2005 74 muertes, por lo que se observa que pues a mayor número de gestas pues va aumentando el número de muertes maternas, esto por el riesgo, por la consecutividad del evento obstétrico. En el cuadro 5 podemos observar el porcentaje de muertes maternas prevenibles. Aquí la importancia, puesto que el objetivo de esto es prevenir la muerte materna, y aquí se observa la prevención de lo que es la muerte materna en el IMSS en el periodo de 1991 a 2005, en el que existió una muestra que rebasaba 3,000 mujeres atendidas. Más o menos, en este periodo comprendido, las muertes maternas prevenibles fueron alrededor de 74 muertes que pudieron haber sido evitadas con el expertise del tratante, además del equipo y los insumos necesarios para evitar este tipo de fatalidades. Ahora bien, en esta imagen se puede observar un reporte de la semana epidemiológica número 13, en la cual hay una incongruencia con todos los antecedentes. En este caso, la muerte materna por el evento hipertensivo del embarazo ya no es la que ocupa el primer lugar, sino las asociadas a lo que es el COVID, por el fenómeno que ocurrió a nivel mundial y en el que encontramos que México también fue afectado. Entonces aquí menciona que la muerte materna tiene una relación de 54.6 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Asimismo, el grupo de edad con mayor relación es el de 45 a 49 años, y las entidades con más defunciones maternas siguen siendo lo que es el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de Jalisco, Puebla y así consecutivamente. Esto por el número de individuos va en razón al número de individuos atendidos en estos estados de la República. Pero como les mencionaba, las disfunciones en este caso se atribuyen primariamente a lo que es el virus, el SARS-CoV-2, y desplazó a lo que es las asociadas directamente a lo que es el evento obstétrico. Iniciamos con el riesgo preconcepcional. El riesgo preconcepcional se define como la probabilidad que tiene una mujer no gestante de sufrir daño, ella o su producto, durante el proceso de reproducción. Estos factores de riesgo se van a dividir en psicosocial y biológico. El psicosocial tiene que ver la vivienda rural, urbano marginal, el bajo ingreso económico, el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, si hay violencia familiar, si hay baja o ninguna educación sexual, ya sea de la madre, del papá o de la pareja, y que no tengan actividad física. En cuanto al tipo biológico, una edad extrema, ya sea menor de 18 años o mayor de 35 años. En cuanto al peso, si hay obesidad o desnutrición. La paridad mayor de 4 hijos, si hay antecedentes de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, nefropatía, cardiopatía, entre otras. También antecedente de patologías obstétricas como el aborto, hemorragia posparto, cesárea, recién nacidos de bajo peso, toxemia, y también las infecciones de transmisión sexual. La atención preconcepcional es el conjunto de acciones de salud que se realizan con una mujer sola, con un hombre solo o en pareja. Esto tiene que ver con las actividades de promoción, la prevención, la valoración de riesgo concepcional, la intervención en las condiciones que pudiera afectar un proceso de gestación. La atención preconcepcional principalmente es para dar una consejería y un control. Los objetivos principalmente es identificar los factores de riesgo, como los que ya habíamos mencionado, los hábitos, las conductas, las patologías que condicionan a un riesgo reproductivo. También dar promoción a las mejoras en la salud de la madre y del feto, y orientar opciones para postergar un nuevo embarazo para la pareja. A su vez, la consejería preconcepcional
es la atención que se realiza a una mujer, un hombre o una pareja desde el embarazo con el objetivo de corregir conductas, factores de riesgo reproductivo o patologías que puedan alterar esa evolución normal de la futura gestación. Bueno, ¿y cuáles son los pasos para una asesoría exitosa? Pues se tiene que preguntar, ya sea a la mujer o a la pareja, ¿qué sabe acerca de la salud sexual y reproductiva? ¿Qué sabe acerca de las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué método tiene pensado usar o cuál es el que está usando? También se tiene que averiguar los factores de riesgo, los factores protectores para un nuevo embarazo o para postergar un embarazo. Establecer una relación que permita indagar sobre redes sociales que puedan ser de apoyo para erradicar conductas adictivas o perjudiciales que pudieran presentar y animarlos a hablar de su proyecto de vida. El control preconcepcional es la atención integrada proporcionada en un establecimiento de salud, nuevamente ya sea una mujer, a un hombre o a la pareja, para iniciar o posponer una gestación. Este control preconcepcional tiene objetivos: valorar la condición de salud en la que se encuentran estas personas y también dar promoción, protección y recuperación de la salud de la mujer y de su pareja. Idealmente esto dentro del año que precede el inicio de un embarazo planificado. Dentro del control preconcepcional se tiene que ver el estado nutricional de la paciente, la ingestión profiláctica de ácido fólico en los 3 meses que precede al embarazo, los hábitos tóxicos y indagar sobre los factores sociales y sus hábitos higiénicos sanitarios de la paciente. En la atención preconcepcional se tiene que hacer una historia clínica correcta, un examen físico y pedir estudios complementarios como es un hemograma completo, el grupo sanguíneo, el factor RH, una glicemia, la serología, el estudio de VIH, parasitológico de heces fecales, un examen general de orina, un exudado vaginal y una prueba citológica. Ya en la segunda consulta se establece el protocolo de atención negociado con la paciente y se definen los tiempos del proceso y posible embarazo. También se hace una referencia en caso de ser necesario un especialista ginecobstetra y se da seguimiento a las mujeres o pareja cada mes para que se cumplan los procesos de atención especializada. Y llegando al embarazo pasará de forma dirigida ya a lo que es la atención prenatal. Ahora, en este cuadro podemos diferenciar lo que es un riesgo preconcepcional y un riesgo obstétrico. En el riesgo preconcepcional, se aplican mujeres en edad fértil durante los periodos no gestacionales, permite detectar a las mujeres en edad fértil con alto riesgo antes de la gestación y tiene utilidad epidemiológica y clínica. Potencialmente evita la mortalidad materno-infantil al prevenir un embarazo y es un instrumento de prevención primaria. En cuanto al riesgo obstétrico, este se aplica a todas las mujeres, permite detectar a los embarazos con alto riesgo y es básicamente una utilidad clínica. Permite disminuir pero no evita la morbimortalidad y es un instrumento pero de prevención secundaria. Buenos días, continuando con el tema, su servidora Ilusión Ramos, hablaremos sobre las estrategias para poner fin a la mortalidad materna. Esto porque, como ya se ha ido comentando, de acuerdo al Observatorio de Mortalidad Materna en México, en el 2011, de todas las muertes maternas que se reportaron, el 75% se atribuían a causas directas, el 20% a pacientes que no contaban con un servicio de seguridad social, el otro 20% a aquellas pacientes que murieron dentro de su hogar o en la vía pública o en un momento de traslado, y el 12% no contó con una atención prenatal. De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano en Estados Unidos, mejorar la salud materna previene directamente la muerte de ellas. Esto incluye el conocer los factores de riesgo individuales, el control antes, durante y después del embarazo y el parto. Coinciden con el resto del mundo que es un trabajo conjunto entre proveedores de atención médica, mujeres embarazadas y sus familias. Esto
debido a que este es un tema de prioridad para los sistemas de salud. A través de estrategias como crear comités de revisión para examinar las causas de muerte materna, compartir listas de verificación de seguridad en hospitales, clínicas y oficinas de proveedores de salud, mejorar el acceso a servicios de salud de alta calidad y alertar a las mujeres sobre los signos y síntomas de las complicaciones que podrían agravarse. En concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible, que incluye el acabar con las muertes maternas evitables de niños y de adolescentes, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015 en la ciudad de Nueva York estableció la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente de 2016 a 2030, donde la meta es reducir las muertes maternas de menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y la meta nacional complementaria para el 2030 es que ningún país tenga una muerte materna de más de 140 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La Organización Mundial de la Salud hace énfasis en momentos y puntos claves en los que hay que poner atención para reducir la mortalidad materna, esto es, en hemorragias graves, presencia de infecciones o prevención de las mismas, datos de preeclampsia, evitar embarazos no deseados o en edades demasiado tempranas, permitir el acceso a la atención prenatal y a una atención especializada durante el parto, así como atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto. En el 2020, la Organización Panamericana de la Salud publicó un manual llamado Estrategias para poner fin a la mortalidad materna prevenible. Aquí destacó 4 principios rectores de las estrategias para poner fin a la mortalidad materna prevenible. 1. Empoderar a las mujeres, las niñas y las comunidades. Proteger y apoyar al binomio madre-bebé. Garantizar la implicación de los países, el liderazgo y el establecimiento de marcos jurídicos, normativos y financieros propicios. Y 4. Aplicar un marco de derechos humanos para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad de una atención a la salud reproductiva, materna y neonatal de gran calidad para todas las personas que lo necesiten. Dentro de las intervenciones transversales para poner fin a la mortalidad materna prevenible, consiste en mejorar los parámetros y sistemas de medición y la calidad de los datos para que se contabilicen todas las muertes maternas y neonatales, así como asignar suficientes recursos y una financiación eficaz de la asistencia sanitaria. 5 objetivos estratégicos para poner fin a la mortalidad materna prevenible que destaca la OPS es abordar las desigualdades en el acceso a los servicios de atención a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal y en la calidad de estos. 2. Garantizar cobertura universal de la salud para una atención integral a la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. 3. Abordar todas las causas de mortalidad materna, morbilidad reproductiva y materna y discapacidad conexa. 4. Fortalecer los sistemas de la salud para responder a las necesidades y las prioridades de las mujeres y las niñas. Y 5. Asegurar la rendición de cuentas para mejorar la calidad de la atención y la equidad. En México, el Observatorio de Mortalidad Materna publicó un listado de intervenciones altamente efectivas para reducir la muerte materna y perinatal. Las clasificó primero como intervenciones en el periodo preconcepcional, que como ya hemos mencionado o ya mencionaron mis compañeros, consiste en la evaluación nutricional previo al embarazo, la evaluación preconcepcional en pacientes que cursan con enfermedades crónicas, esto para que se encuentren en control y seguimiento desde el inicio del embarazo y su referencia oportuna. La suplementación periconcepcional de ácido fólico, la salud bucodental, ya que se relaciona esto con nacimientos de pretérmino y bajo peso al nacer, además de preeclampsia, la prevención de la transmisión vertical de VIH y sífilis, así como consejería y oferta de la prueba rápida para la detección y tratamiento.
Dentro de las intervenciones prenatales se encuentra el proporcionar información adecuada para que las mujeres identifiquen los datos de urgencia obstétrica, que formen un plan de seguridad en conjunto con el proveedor de salud, paciente y su familia, para que sepan a dónde pueden acudir en caso de una urgencia obstétrica, cuenten con un fondo para gastos imprevistos, tengan contemplado el transporte para un traslado urgente o prever el lugar donde van a estar al término del embarazo. En cuanto a inmunizaciones, aún se considera importante la vacuna contra el tétanos en el tercer trimestre del embarazo, cuando no se cuente con la vacunación en los 10 años previos, para prevenir el tétanos neonatal. Se debe administrar ácido fólico y multivitamínicos durante el embarazo y la lactancia. Se debe prevenir la preeclampsia e hipertensión gestacional en aquellas pacientes ya con factores de riesgo, prescribiendo aspirina y calcio. Se debe de prever el diagnóstico y tratamiento oportuno de infecciones urinarias asintomáticas, sintomáticas y persistentes. Se debe de hacer el diagnóstico y tratamiento oportuno de la sífilis, se debe de prevenir la transmisión vertical de VIH y se debe de dar consejería y oferta acerca de la prueba rápida de la misma. Se debe de administrar antiparasitarios intestinales embarazadas en el segundo trimestre del embarazo, lo cual disminuye la anemia en la madre y la mortalidad infantil. Se debe hacer un tratamiento adecuado en el parto pretérmino con administración de deuteroinhibidores, bloqueadores de canales de calcio, inducción de maduración pulmonar y fetal con corticoides prenatales, el manejo adecuado de ruptura prematura de membranas con antibióticos y la estabilización y referencia oportuna de emergencia obstétrica, disponibilidad de soluciones intravenosos, antihipertensivos, anticonvulsionantes y antibióticos. Esto valorando siempre la situación clínica individual de la paciente y siempre el riesgo-beneficio al indicar un tratamiento médico. Dentro de las intervenciones postnatales se menciona el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto con oxitocina, el pinzamiento del cordón umbilical al dejar de pulsar, la atención en una unidad que cuente con personal capacitado en reanimación cardiopulmonar neonatal, anticipándose la necesidad con personal competente y equipo adecuado, y la anticoncepción postparto o postaborto. Recordando siempre que cada paciente es diferente y el tratamiento debe de ser individualizado, siempre considerando la característica o la situación clínica de la paciente. Con respecto a la urgencia obstétrica, existe algo que se llama triage obstétrico, código mater y equipo de respuesta inmediata obstétrica. Este tiene como antecedente su aplicación en 1999 en Canadá. En México, el Instituto Nacional del Estado de México comenzó a implementarlo en el año 2002 como una respuesta a la saturación de los servicios de urgencias obstétricas. El proceso consiste en hacer una valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas mediante la aplicación de sistemas de escalas que permiten clasificarlas en función de su gravedad y o emergencia a fin de recibir inmediata atención médica y o su espera segura al recibirla. El impacto es a nivel de que permite una planificación de la atención inmediata. Los pacientes se encuentran satisfechos de acuerdo a la demanda y la contribución a la reducción de la mortalidad y mortalidad materna y perinatal. Esto siempre se debe adaptar a las características normativas, de estructura, equipamiento y en general de recursos con los que cuenta la institución y la unidad en particular donde se encuentra, con base al marco normativo, estructural y funcional. Otro dato importante que se puede destacar es que una de las estrategias es reconocer esta situación a nivel internacional. Y uno de los primeros pasos que se han dado, o que se dieron, mejor dicho, es en 1987, cuando el 28 de mayo se declaró Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres.
Bueno, continuando con el tema, en este caso mi nombre es Andrés Orihuela y continuamos con lo que es el tema de consejería genética. Ahora toca el turno del tópico familiograma genealógico. El familiograma, o también llamado geneograma, es una representación gráfica que, por medio de símbolos permite recoger, registrar, relacionar, exponer las categorías de la información del sistema familiar en un momento determinado de su evolución y utilizarlo para la resolución de problemas clínicos. Esto de acuerdo al autor Revilla. Principalmente se conoce que el familiograma o el genograma pues es una radiografía de lo que es la familia en el momento del estudio. El familiograma o genograma se debe de estudiar al menos en 3 generaciones. Se pretenden estudiar diferentes categorías, de hecho son 6 categorías las que se estudian, entre ellas la número 1 es la estructura familiar, la número 2 el ciclo de vida familiar, la número 3 el patrón de repetición, en la número 4 encontramos el evento de la vida y la funcionalidad familiar, en cuanto a la número 5 los patrones de relación y triángulos y finalmente la número 6 el equilibrio y desequilibrio familiar. Sin embargo, surge una pregunta, ¿cuál es la utilidad del genograma? Esto lo podemos ver desde diversas esferas, una de ellas es la biológica. ¿Por qué? Porque al individuo y a su familia se le estudian los antecedentes heredofamiliares y laborales, la cuestión demográfica, la tipología familiar, la etapa del ciclo vital en la que está e incluso si llega a haber decesos dentro de la familia. Otra esfera o otro tipo de abordaje es el psicológico, no solamente abordar las cuestiones físicas y biológicas del individuo, sino también la percepción psicológica y la situación en la que está en el momento del estudio. Y además de eso podemos generar, una vez estudiados estos 2 fenómenos, pues una atención que ayude y en la cual podamos identificar algún tipo de patología o malestar dentro de la familia, dentro de la función de la dinámica familiar, y encontramos, una vez que se encuentra esta problemática, pues se generan mecanismos de atención familiar que implica el apoyo familiar de toda la estructura de la familia y también el objetivo de este apoyo es aumentar la salud del paciente y al final de cuentas la de la familia. Ahora bien, ¿cómo se construye un familiograma o un genograma? Principalmente es por 3 pasos. El primero de ellos es el trazado de la estructura familiar. La segunda es la recolección de la información básica familiar para el trazado de la misma. Y el tercero es el delineado de las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque existen 2 tipos de familiogramas o genogramas principalmente. Uno de ellos, el estructural, y el otro, el funcional. Dentro del tipo estructural se describen las características, la anatomía de la familia y a grandes rasgos por quién está compuesto. Este tipo de familiograma, el estructural, lleva lo que es la simbología, el nombre, la religión, el estado civil, la escolaridad, la ocupación e incluso el diagnóstico del genograma. Más que nada, como les mencionaba, es la anatomía y las características de la familia. Por otro lado, el genograma funcional, en se registran las interacciones del paciente con los integrantes del sistema familiar. A su vez está compuesto por simbología, nombre y aquí se destacan las relaciones familiares que se llegan a tener dentro de esta dinámica familiar. Finalmente, en estas últimas 2 diapositivas podemos observar de forma gráfica las características de forma común cómo se llega a realizar un familiograma o un genograma. Por ejemplo, lo más básico es el sexo de los integrantes, en el cual un cuadro representa al varón y un círculo representa a la mujer. Depende de la circunstancia o característica de cada individuo, es cómo se van a ir aumentando, en este caso, la simbología o la representación gráfica para describir a la familia. Estas son las últimas 2 diapositivas y ahora cedo la palabra a mis compañeras que continuarán con los temas. Ahora veremos el embarazo de alto riesgo para factores genéticos. El embarazo de alto riesgo se define como aquel en el que la madre y el hijo están o estarán en riesgo durante la gestación o en el periodo puerperal o neonatal. La mayor parte de las mujeres perinatales se relacionan con prematurez o anomalías congénitas. En cuanto a los factores de riesgo, principalmente tenemos los antecedentes heredofamiliares de enfermedades genéticas, la edad, el tabaquismo, alcoholismo, toxicomanías, la automedicación, exposición a tóxicos y químicos, infecciones durante el embarazo, como puede ser la rubiola, el sarampión o la consanguinidad.
Las indicaciones del consejo genético preconcepcional, principalmente en historias de embarazos previos patológicos, ya sea abortos recurrentes o antecedente de muerte fetal, hijos e historia familiar con alteraciones genéticas, ya sea cromosómicas como el síndrome de Down, estructurales como los defectos del tubo neural, metabólicas en la muerte neonatal o de la infancia, genitales ambiguos, hematológicas, las anemias, las alteraciones de la coagulación, las enfermedades neurológicas como la distrofia muscular o también en caso de el antecedente de retraso mental o fibrosis quística. Esto principalmente se platica con la pareja para que tomen alguna decisión respecto a querer postergar un embarazo o si es que ya hay un embarazo. Bueno, este consejo genético es un proceso comunicativo en el transcurso del cual un profesional especializado, en este caso nosotros como médicos familiares, podremos proporcionar información médica compleja al paciente o familiares de una forma sencilla respecto a una enfermedad genética, su herencia, el riesgo de recurrencia y las opciones disponibles. Entonces nosotros tenemos que entender los conceptos médicos de la enfermedad, incluyendo el diagnóstico, el curso, las causas y el manejo clínico. Esto para poder asesorar a la pareja y ellos nos puedan entender. Saber cómo la herencia contribuye a la patología y el riesgo de recurrencia. Entender o dar a entender a los pacientes las alternativas para reducir el riesgo de ocurrencia o recurrencia y que ellos puedan elegir la actuación más apropiada en función del riesgo, las opciones disponibles y los principios éticos y o religiosos. Y entender las implicaciones, ventajas y limitaciones del estudio y los resultados que se pueden derivar, así como las consecuencias. Ya a los pacientes se les puede explicar sobre las técnicas de diagnóstico prenatal. Existen dos tipos de pruebas, las pruebas de tipo invasivas y las no invasivas. Las invasivas, pues hablamos de una biopsia corial, amniocentesis, funiculocentesis, una biopsia de tejidos o embriofetoscopía. Y en las no invasivas, esto puede ser la ecografía, el estudio Doppler, sangre materna para estudiar los marcadores bioquímicos y el estudio que tiene una alta sensibilidad y especificidad es el estudio de sangre materna, el ADN libre fetal. Bueno, nosotros como médicos familiares tenemos la capacidad de identificar el riesgo. Hablamos de un bajo riesgo sin antecedentes familiares de la misma patología que indican la posibilidad de que se trata de un caso esporádico. También puede ser de un bajo riesgo los antecedentes de un solo familiar en segundo grado afecta de una misma enfermedad, como en este caso puede ser la tía materna, abuela paterna. Y también, bueno, se habla de un bajo riesgo si las personas no es posible detectar el antecedente familiar, ya sea por adopción, abandono o distanciamiento del resto de la familia. Se habla de un riesgo moderado cuando hay aparición de la enfermedad antes de la media de edad sin antecedentes familiares de ella. También si un familiar en primer grado con la misma patología con una edad de aparición más tardía de la media. Y también se habla de un riesgo moderado si dos familiares de segundo grado de la misma rama familiar con edad de aparición tardía. Y bueno, se habla de un riesgo elevado si hay aparición de patología afectando el bilateral de órganos pares, dos familiares de primer grado afectados de la misma patología, si hay una patología temprana en un familiar en primer grado y de aparición normal en dos familiares de segundo grado, tres familiares con la misma patología en la misma rama familiar, si hay presencia de patologías en distintos órganos, por ejemplo sordera y patología renal, si hay demasiados familiares afectados de patologías poco frecuentes en ambas ramas familiares y antecedente de enfermedades con un importante componente genético como son las cataratas o una muerte súbita. Y bueno, en caso en el que se identifique un riesgo elevado, se deriva a la consulta genética para confirmar o descartar la presencia de una alteración genética. Los casos con evaluación de riesgo moderado a bajo, en principio pueden seguirse en las consultas de atención primaria. Buenas tardes.
Mi nombre es Ramos Soberanes y Luciana Eugenia, soy R1 de Medicina Familiar y vamos a continuar con el tema de enfermedades genéticas hereditarias. Como concepto, la enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a una alteración en uno o varios genes y que en algunas ocasiones se hereda de uno de los padres. Si es el caso de que un gen sufra una alteración grave en un gameto, ya sea óvulo o espermatozoide, esta se transmite al hijo y en este caso se trata de una enfermedad genética y no de una hereditaria. Las enfermedades genéticas pueden estar causadas por mutaciones genéticas, que son alteraciones que afectan la secuencia del ADN, por mutaciones genómicas, donde la alteración está en la estructura o número de copias de los fragmentos de un cromosoma. Aquí se clasifican microdeleciones y microduplicaciones. También puede haber alteraciones cromosómicas, tanto numéricas como estructurales. Si son numéricas, nos referimos a poliploidías o aneuploidías. Si son estructurales, nos referimos a equilibradas. O desequilibradas. También alteraciones como deleciones, duplicaciones y translocaciones, inserciones e inversiones, así como reordenamientos como la isocromosomas o cromosomas marcadores. Finalmente tenemos a las modificaciones del ADN por epimutaciones, donde sale o surge el concepto de impronta genómica. Es importante tener presente que las mutaciones siempre existen y siempre están de manera continua en el cuerpo humano, pero con frecuencia estas no se manifiestan debido a dos situaciones. Una puede ser que no se modifique el significado de la instrucción o bien que el cuerpo solo necesita una copia activa de la instrucción para realizar una función. Algunos conceptos que son importantes tener presentes es genética médica, que es la ciencia que va a estudiar la variación y la herencia biológica aplicada a la salud y a la enfermedad, y la genética clínica, que va a ser la parte de la genética médica que se ocupa del diagnóstico, prevención y manejo de los trastornos genéticos. El término de asesoramiento genético se refiere al proceso en el que los pacientes o familiares con riesgo a padecer una anomalía o enfermedad hereditaria se asesoran sobre sus consecuencias, sobre la probabilidad de desarrollarla o transmitirla y sobre la forma en que se puede prevenir, evitar o mejorar. También es importante tener en cuenta conceptos como heterogeneidad genética y heterogeneidad clínica, en la que se diferencian que en la primera, las alteraciones en diferentes genes pueden producir un mismo cuadro clínico fenotipo, contrario a la clínica, en donde una alteración en el mismo gen puede producir diferentes cuadros clínicos. Hay que considerar que ahí existe la expresividad variable, es decir, que distintos pacientes con una misma alteración tienen un trastorno y que tienen un trastorno genético determinado pueden presentar diferentes grados de la enfermedad. Asimismo, la penetrancia reducida, esto es que en algunos casos existen personas portadoras de una alteración o mutación claramente patógena y que en otros miembros de la familia no se desarrolla ninguna manifestación de la enfermedad, sin embargo, esta se puede transmitir a sus descendientes. También es importante definir las enfermedades monogénicas, que son aquellas causadas por alteraciones en un único gen, y su clasificación, que puede ser una de herencia autosómica recesiva, autosómica dominante o ligada al cromosoma X, tanto dominante como recesiva o intermedia. El mosaicismo va a ser aquella situación donde puede encontrarse las alteraciones genéticas solo en un porcentaje de las células de un individuo y no en todo el organismo. Entonces, con todo lo anterior debemos identificar aquellos pacientes que requieran una consulta con genética clínica. Esto es, pacientes con enfermedades o trastornos genéticos de herencia mendeliana, o sea, autosómica dominante, recesiva o ligada al cromosoma X, anomalías cromosómicas, anomalías congénitas, tanto sindromáticas como no sindrómicas, displasias esqueléticas, anomalías craneofaciales,
déficit cognitivo, enfermedades neurológicas con base genética establecida, como esclerosis tuberosa, distrofia muscular, enfermedades degenerativas como Huntington, ataxia, trastornos cardiovasculares familiares como miocardiopatías, canalopatías, síndrome de Brugada, enfermedades renales, poliquistosis renal del adulto, enfermedad de Alport, etc. Pacientes con datos de trastornos endocrinológicos, ya sea de crecimiento, ambigüedad genital, trastornos del tejido conectivo, hipoacusia, enfermedades oftalmológicas, amaurosis congénita, enfermedades metabólicas como mitocondriales, deficiencias de ornitina, etc. Enfermedades por depósito, enfermedades dermatológicas como displasias ectodérmicas, enfermedades hematológicas como anemia de Fanconi, que tengan historia familiar de cáncer o de enfermedades que predisponen al desarrollo de cáncer, e infertilidad, abortos de repetición y consanguinidad. Entonces, el motivo de la consulta es porque existe un antecedente de un trastorno genético determinado en la familia o alguna de las cuestiones que ya acabamos de mencionar. Y el objetivo va a ser conocer si existe algún riesgo en una futura gestación y la forma de evitarlo. Existen diferentes tipos de prueba para detectar algún tipo de patología genética. Destacan el cariotipo, array, secuenciación de Sanger y secuenciación de nueva generación. Es importante considerar que si una prueba sale negativa, pero la persona, el paciente, tiene datos clínicos sugestivos o sospechosos, no se descarta por completo el diagnóstico. También es importante tener en cuenta que existen pruebas presintomáticas, que son aquellas que confirman el diagnóstico de un trastorno genético antes de que aparezcan los síntomas. Esto es, por ejemplo, en una enfermedad de Huntington. Las pruebas predictivas van a ser aquellas que se detectan la presencia de una alteración genética asociada a la predisposición de desarrollar un problema médico determinado. Por ejemplo, en aquellas pacientes que se predisponen al desarrollo de cáncer de mama o de ovario. Para los procedimientos de diagnóstico prenatal incluyen amniocentesis, biopsia de vellosidad corial y cordocentesis. Los más habituales son los marcadores séricos maternos y ecográficos, estos también por ser más seguros. Y más recientemente se ha empezado a utilizar la detección de ADN libre fetal circulante en sangre materna. Los estudios que se llegan a utilizar más como marcadores son la electroforesis de hemoglobina, el ultrasonido del primer trimestre del embarazo, la alfa-fetoproteína placentaria, el ultrasonido a las 20 y 24 semanas de gestación, la TSH y el diagnóstico por tamiz neonatal al quinto día de nacido, del tercer al quinto día de nacido. En cuanto al diagnóstico postnatal, como ya mencioné, puede ser a través del tamiz neonatal, del tercer al quinto día de vida. Hay enfermedades que se llegan a diagnosticar varios años después de nacido, como es la enfermedad de Prader-Willi, en el que se tiene que sospechar de acuerdo al cuadro clínico que presenta el paciente. Hay diagnósticos que se pueden hacer de recién nacido de manera clínica, como son las alteraciones de tipo cromosómicas por trisomías, como es el síndrome de Patau, el síndrome de Down y el síndrome de Edwards. Actualmente también se han hecho clasificaciones en cuanto a los distintos cuadros clínicos que puede llegar a presentar un paciente y poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Esto ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Apert. En cuanto al abordaje y tratamiento de las enfermedades genéticas, debe de ser multidisciplinario, ya que la mayoría de las enfermedades genéticas tienen una afectación en diferentes aparatos y sistemas. También el tratamiento debe ser hacia la familia en relación a la orientación al
dar un punto de vista neutral. Es importante referir adecuadamente a las pacientes o los pacientes, a las parejas que desean tener hijos y tengan todos los antecedentes que ya mencionamos, para que tengan una adecuada consejería genética. Y también es importante considerar los marcadores séricos y ultrasonográficos que son de utilidad para detectar estas enfermedades genéticas y saber en qué momento indicarlas para que su valor, para que su resultado sea confiable y podamos conducir adecuadamente a nuestro paciente, para así detectar de manera oportuna una enfermedad genética. Es todo por parte del equipo número 3. Agradecemos su atención. Que pasen buen día.